médico especialista nos informa y nos ayuda cada jueves a las 6 de la tarde. Salud Mental trata los temas que más importan y es una auténtica fuente de aprendizaje. Salud Mental con Ricardo Martín, los jueves a las 6 en Radio Libertad. Señores, hoy no es lunes, es jueves, pero tampoco son las 5:30, son las 5. Pero vamos a hablar de nutrición y de salud. Bienvenidos a Nutrivisión 360 con la dietista nutricionista María José Villanueva y con quien les habla Roberto Rodríguez. El programa de la radio española más completo en el ámbito de la nutrición, producido por Art Business, Radio Televisión. Anda, venga, corre, coge papel y boli porque te acercaremos todo el conocimiento, los últimos avances en materia de nutrición. Empieza Nutrivisión 360. ¿Ya infoxicación? ¿Cómo me mola esta canción, eh? Esta es el momentazo de la semana, cuando llega Nutrivisión con esta canción y llega María José con esos consejos para que podamos vivir un poquito mejor. Pues sí, porque la nutrición y la alimentación son la antesala de una buena salud. Aunque a veces cueste creerlo, yo creo que no merece la pena vivirlo en tus carnes. Sí. Para que realmente tengas que darte cuenta que tu salud depende en primera instancia de lo que comes y del ejercicio que haces. Sí, son dos variables. No es más. Esto es como los Reyes Católicos. Tanto monta tanto. Pero tanto nuestro patrón alimentario como llevar una vida activa y hacer ejercicio físico son dos cosas que van totalmente juntas. Hoy tenemos un especial porque creo que ha salido una noticia noticiosa, como decían los de Goma Espuma, ¿no? Sí. Noticiosa. Sí, ha salido una noticia con amplio impacto, yo creo que en todos los medios de comunicación generales y especializados. Y bueno, pues antes de hablar de ella, vamos a escuchar nuestra ráfaga de infoxicación, de nutriinfoxicación, porque con ello va relacionado. Claro que sí. Pues vamos a esa nutriinfoxicación. Pues ¿Qué sí. ha pasado? Bueno, pues ayer salió masivamente en los medios de comunicación una noticia que decía: asocian el aumento de peso y el consumo de zumos 100% de frutas en adultos y en niños, pero especialmente en menores de 8 años. Ajá. Claro, es una noticia muy alarmista, ¿no? Uh-huh. Porque cualquiera que la lee, ¿qué piensa? ¿Tú qué piensas, Roberto, así cuando lees esto? Pues mira, yo que no soy un especialista me dan ganas ya de no dar más zumo, ¿no? Claro, dices, bueno... Pues ya está, lo primero que hago es quitarle zumo a los niños. Claro, ni los niños toman zumo, ni yo tomo zumo, los zumos desaparecen de nuestra vida. Y además es que hay que leerlo con el matiz importante, que es consumo de zumos 100% de frutas. Uh-huh. Y bueno, pues yo al final, después de pensarlo, he decidido meterlo dentro de nutriinfoxicación porque creo que es una noticia que confunde. Creo que es una noticia que la gente que durante mucho tiempo ha escuchado que tomar zumos de frutas es saludable y que en todos los sitios y en muchísimas casas lo primero que se hace es desayunar un zumo de naranja, y resulta que ahora es malo todo lo que he estado haciendo durante años tomando ese zumo de naranja. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha publicado un metaanálisis
con población canadiense y americana, donde se ha estudiado el impacto de beber zumo de frutas naturales, tanto en población de niños como en población de adultos. Y claro, yo la primera pregunta que me hago es, ¿y resulta que los niños y los adultos de Canadá y Estados Unidos tienen el mismo patrón alimentario que tenemos los españoles? Pues a día de hoy no. ¿Por qué? Porque son países que tienen una diversidad cultural muy grande, si lo comparamos con el nuestro, que en el nuestro hay, pero ni muchísimo menos en el grado que tienen ellos, y tienen unos hábitos que de momento son bastante distintos a los nuestros. Entonces, ¿qué ha hecho? Que es un metaanálisis. Un metaanálisis recoge diferentes publicaciones que se han hecho a lo largo de un tiempo, donde tú al final lo que sumas, es decir, bueno, pues yo cojo diferentes publicaciones que tienen estas características en común y me junto y digo, uy, pues al final hemos metido no sé cuántos miles de niños y no sé cuántos miles de adultos y a ver qué sale en esto, que científicamente tiene su valor. Pero el valor de un metaanálisis que surge de una revisión sistemática de la evidencia científica tiene valor como para cambiar los hábitos de las personas o tomar decisiones clínicas por profesionales de la salud, como pueden ser médicos, dietistas, nutricionistas, farmacéuticos, diferentes profesionales, pues verdaderamente no. Y además yo me he molestado en hacer una búsqueda bibliográfica de los últimos 5 años de todo lo que se ha publicado respecto a lo que es la ingesta de zumos 100% natural en aumento de peso tanto en niños como en adultos. Y desde el año 2019, ensayos clínicos que deberían cambiar la práctica de la alimentación de las personas en este sentido, es decir, que nos podrían decir, oye, pues los zumos son mejores o son peores o hay que tomarlos en tales momentos. No hay ni un solo ensayo clínico. Todo lo que hay son revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura científica ya existente. Pero es que además de que es una evidencia científica del mismo nivel de la que acaba de salir estos días, es que también hay otras que tienen la misma validez y dicen lo contrario. Vaya. Entonces, claro, eso lo que quiere decir es que no podemos alarmar a la población con estos titulares que realmente producen más mal que bien y más confusión que beneficio a la población, porque ahora mismo, científicamente, no hay nada que pueda afirmar categóricamente que tomar zumos de fruta 100% es malo. ¿Vale? No que sea malo, sino que aumenta el peso, o aumenta el índice de masa corporal, o aumenta la adiposidad. Entonces, tenemos que estar con muchísima cautela. Además, ¿cómo se toman en España los zumos de fruta 100% natural? Pues generalmente los españoles tomamos un zumo de fruta 100% natural al día, que suele ser en el desayuno, que suele implicar, pues a lo mejor 2 naranjas, y realmente eso, cuando uno lleva una vida activa y normal, pues realmente no podemos decir en ningún momento que eso produce un aumento de peso. Y además nosotros no podemos afirmar categóricamente que esto es válido para toda la población. No, es que nosotros tenemos que entender que las personas vivimos diferentes etapas de la vida, que vivimos la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la etapa de las personas mayores, pero también vivimos momentos de enfermedad. Vivimos momentos, por ejemplo, de situaciones fisiológicas y maravillosas como por ejemplo es un embarazo, o vivimos momentos como puede ser la menopausia o la andropausia, o tenemos esas patologías como puede ser una diabetes. Entonces, ¿esto podemos generalizarlo? No. Entonces, para que una persona tenga un patrón alimenticio normal y mantenga su salud en cuanto a composición corporal y en cuanto a peso, cuando hablamos de mantenimiento, de mantenerme, pues beber un zumo de fruta 100% natural por las mañanas a nadie le va a hacer ningún mal. Luego hay culturas, como por ejemplo puede pasar mucho en el continente americano, donde hay mucha costumbre y a veces va también ligado al clima, de tomar jugos de frutas que ellos llaman, o en algunos momentos a darle sabor al agua. Ellos están muy acostumbrados a darle sabor al agua, sabores a frutas y todo eso. Y eso muchas veces se produce con jugos naturales de frutas, otras veces no, otras veces se produce con sustancias saborizantes, pero en España no. Entonces,
¿por qué nos tiene que alarmar la prensa a los españoles diciéndonos que tomar zumo de fruta natural engorda y sobre todo en los niños? Uh-huh. No, señor, eso no lo podemos hacer. Lo que sí tenemos que hacer es aconsejar a los padres que enseñen a los niños a comer fruta entera desde pequeños. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la fruta entera te llevas todo el beneficio de los nutrientes de la fruta, y cuando estás tomando un zumo pues estás quitando una parte de esos nutrientes que son importantes, como es la fibra, y la fibra es beneficiosa para hacer toda nuestra digestión, y la fibra es beneficiosa para, por ejemplo, no tener estreñimiento, o por ejemplo para alimentar a nuestra microbiota y tener una microbiota saludable, que es principalmente la que digiere, entre comillas, nuestra fibra. Entonces, bueno, pues generalmente esto es lo que hay. Con lo cual, bueno, pues, ¿y señores oyentes, por qué se han lanzado entonces esos mensajes tan drásticos? Pues yo no lo sé, pero yo creo que la prensa tiene la costumbre de utilizar las noticias de nutrición para lanzar noticias sensacionalistas, uh-huh, sin pensar el impacto que esto tiene en la salud, y basta ya de confundir a la gente, de que la gente ya no sepa qué decisiones tomar, porque esto hoy es bueno y esto hoy es malo. Bueno, cuando la ciencia avanza y hay que realmente decir que se ha descubierto que esto es beneficioso y es una evidencia científica sólida, podemos decir, vale, pues esto se cambia. Por ejemplo, como ha pasado con el huevo, que hemos pasado de decir no se puede tomar huevo o tomar X huevos a la semana a decir, hombre, la grasa del huevo es más beneficiosa de lo que nosotros pensábamos, porque ahora tenemos técnicas moleculares que nos ayudan a verdaderamente entender la funcionalidad de esa grasa, porque esto no es una estructura química de elementos que se van unidos unos a otros, es que los alimentos se componen de matriz alimentaria, con diferentes sustancias que interactúan, que tienen diferentes estructuras incluso tridimensionales. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que entender, y hay que ver todo desde un punto de vista integral, desde un punto de vista como Nutrivisión 360 grados, ¿no? Pues entonces tenemos que estar muy alerta de todas estas cosas, porque al final alarman a la gente y luego pues posiblemente dentro de unos meses encontraremos otra noticia que vaya en el sentido contrario. Entonces, bueno, ni una cosa ni otra, ¿no? Pues mira, el último metaanálisis que he publicado en este sentido es de 2021. Es que no lo tenemos tan lejos, y dice lo contrario. Entonces, es que no tenemos ningún tipo de ciencia que verdaderamente nos ayude en ese sentido a tomar al pie de la letra lo que nos están diciendo. Yo, por ejemplo, como dietista nutricionista, tú me dices, ¿qué hago en la consulta? Yo en mi consulta tengo a muchas mujeres a partir de 50 años que están en una situación de peri y menopausia. Y en esa etapa de la vida de la mujer, que es una etapa absolutamente fisiológica, y que las mujeres lo único que necesitamos entender es bueno, pues qué nos está ocurriendo, qué cambios estamos teniendo naturales en nuestro organismo, pues ¿qué ocurre? Que se produce muchas veces un aumento de peso. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo, por los cambios hormonales, tiende a tener más acúmulo de grasa con facilidad y a perder masa muscular. Esto es diferente a lo que le pasa a los hombres, porque la andropausia también existe. ¿Sí? Lo que pasa es que se habla mucho menos de ella. Lo que ocurre es que la menopausia es un proceso que ocurre en un espacio de tiempo mucho más corto que el que ocurre en la andropausia. La andropausia básicamente ocurre prácticamente en 20 años. Y la menopausia es un proceso, la peri y la menopausia es un proceso que ocurre de una manera mucho más brusca en una mujer. Es decir, es un proceso que nos va a llevar una media aproximadamente, como muchísimo, de 6 años. Pero va a haber una época central en la que esos cambios de estrógenos van a ser muy bruscos. Entonces, cuando estas mujeres que están en esa fase de perimenopausia vienen a mi consulta, evidentemente, por ese cambio metabólico, yo lo que les digo es que hay que desayunar fruta entera, pero porque metabólicamente a las mujeres nos influye muchísimo qué comemos, cuánto comemos, cómo lo comemos cocinado y cuándo lo comemos. Bueno, eso nos influye a todos, pero la menopausia tiene unas características especiales. Y entonces, bueno, pues en ese momento yo lo que las invito es a tomar fruta entera.
Bueno, hay gente que viene y dice, mira María José, yo es que no puedo, es que yo mi desayuno con mi zumo de pomelo, es que me estás quitando algo que es muy importante y es que emocionalmente es importante para esa persona. Y entonces, bueno, pues tomamos la determinación y le digo, vale, pues tú te tomas tu zumo de un pomelo y lo acompañas de una fruta mediana pequeña. De manera que lo que vamos a hacer es meter más fibra en ese desayuno, que además generalmente va a ir acompañado de pan, porque todos mis pacientes desayunan pan si quieren. ¿No es malo el pan? No. Es que se ha hecho también unos años una campaña contra el pan que no veas, ¿eh? Pues mira, yo les explico con detenimiento a mis pacientes la diferencia que hay entre tomar 2 galletas de esas que llaman sin azúcares añadidos y con girasol alto oleico y tal, y yo les enseño la diferencia que hay en valor nutricional y se quedan alucinados mis pacientes en general. Hay que tomar pan integral. ¿Todos los días puedo desayunar una tostada de pan integral? Sí, puedes desayunar una tostada de pan integral, incluso aunque estés en una fase de bajada de peso. ¿Y María José, pan normal? Pan integral siempre es mejor. ¿Por qué es mejor siempre el pan integral? Porque ese pan lleva el grano entero. Y ese grano entero es precisamente el que nos hace tener una digestión un poquito más lenta, tenemos menos picos de glucosa en nuestro organismo y lo que conseguimos con esto también es tener menos acúmulo de grasa, y además es que esa fibra es buenísima también para nuestra microbiota. Y cuando decimos ¿qué necesitamos tener para tener una microbiota saludable? Pues tomar pan integral, tomar arroz integral, tomar pasta integral. Todo lo que podamos tomar integral de grano entero es mucho mejor, porque si no le estamos quitando al cereal esa parte de fibra tan beneficiosa que necesitamos. Y entonces, bueno, pues con la fruta pasa eso. Y yo por eso creo que es muy importante, y un poquito también por hacer un resumen para que la gente sepa qué tiene que hacer con los zumos, es si tú quieres mantener tu peso y estás bien, te desayunas tu zumo tranquilamente. ¿Cuántos zumos tengo que tomar al día? Si los españoles, las estadísticas nos dicen que tomamos un zumo. Que por supuesto es mucho más recomendable tomar fruta entera, sí, pero es que también tenemos otros momentos del día para tomar fruta. A media mañana podemos tomar una pieza de fruta, después de comer podemos tomar otra pieza de fruta, porque además las recomendaciones nos dicen que hay que comer entre 3 y 5 piezas de fruta al día. Y en España la población infantil está muy lejos de llegar a esas cotas de ingesta de fruta. Entonces sí, podemos tomar nuestro zumo. Evidentemente, si queremos perder peso, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la consulta de un dietista nutricionista y que realmente nos haga un plan individual para nosotros, y que primero busquemos esa pérdida de peso, y cuando la consigamos, ese dietista nutricionista también nos ayude a hacer el mantenimiento y a aprender a comer de verdad y a consolidar todos esos hábitos que hemos desarrollado, porque si no hacemos esa fase de mantenimiento, las probabilidades de que volvamos a nuestros antiguos hábitos son muy grandes y habremos perdido todo el beneficio que hemos ganado durante los meses que hemos estado haciendo ese plan de pérdida de peso. Después, realmente, cuando nos hablen de evidencia científica, recurramos a los profesionales de la salud, no a los periodistas, por favor. ¿Vale? No recurramos a ellos. Aquí tenemos un estudio que se ha hecho por Harvard y por otra universidad canadiense. Por mucho que hayan hecho ellos sus estudios, la población es la de sus países, no es la nuestra. Y nuestras recomendaciones no tienen por qué pasar por eso ni por ese sensacionalismo. Y luego que en nutrición no se puede generalizar. Lo que hay que hacer es hablar de nutrición en etapas de la vida, de nutrición en la salud y en la enfermedad, y lo que hay que tener, por ejemplo, es en cuenta disciplinas tan importantes pues como es la crononutrición. Yo no le diría a ningún paciente mío que se tomara un zumo de fruta por la noche, no se lo diría. Le diría que sí, que por la mañana. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que cuando tú te tomas un zumo hay una elevación de los niveles de glucosa en sangre por la fructosa, pero es que tú en ese momento tienes toda la expectativa del día para moverte.
Y sin embargo, por la noche, si no tienes expectativa para moverte y para gastar la energía que te ha aportado ese zumo, es cuando verdaderamente se va a almacenar en forma de grasa. Claro. Entonces, bueno, yo stop a los titulares sensacionalistas en nutrición, en alimentación, que confunden y alejan a las personas de tener realmente un estado de salud bueno, óptimo. Entonces, un zumo de fruta al día, no hay ningún problema, de 2 naranjas. ¿Es más saludable comer la fruta entera? En principio sí es más saludable porque me llevo el beneficio de todos sus nutrientes. Pero porque te tomes un zumo al día, evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Educar a los niños a comer fruta, por favor, padres, por favor. Desde el punto de vista de la salud de vuestros hijos, no sabéis el bien que hacéis si a vuestros hijos los educáis a tomar fruta. ¿Y cómo se educa a un hijo a tomar fruta? Pues desde que el pediatra indica que el niño puede tomar alimentos enteros, hay que dejarle jugar con sus manos y con los alimentos. Yo a veces he visto a niños por la calle tomándose un fresón y he dicho, ¡qué maravilla! Jugando con ese fresón. Entonces, que ellos vean a sus padres comer fruta, porque los niños, cuando empiezan a comer alimentos enteros, son absolutamente imitativos. Y lo mejor que se puede hacer con un hijo es sentarlo en tu mesa y que vea lo que comes tú y que él quiera probarlo. Y que se lo des en el tamaño adecuado a las capacidades que tiene el niño para no atragantarse. Pero es muy importante que a los niños se les enseñe a comer fruta desde muy pequeñitos. Otra cosa, no hay que confundir beber agua con beber zumos de frutas. Tenemos que beber 1,5 litros de agua al día, y el zumo de fruta no es agua, es una bebida nutritiva. ¿Vale? Diferenciemos, ¿no? O sea, no es... Diferenciemos, y también a los zumos de fruta natural no hay que añadirles azúcar. Ajá. Y por supuesto, a los niños, si se les da zumo, que sea natural. Eso lo hacía yo de pequeño, le echaba azúcar a la naranja. Madre mía, madre estaba mía. muy rico con el... Sí, muy dulcecito, ¿verdad? Claro. Muy dulcecito. Pues no, hay que acostumbrar a los niños a los sabores naturales. Que a veces ellos incluso lo van a rechazar, pero también hay que dar la fruta en su punto adecuado de maduración. Claro. Que eso también es muy importante. Entonces, último punto a destacar, bueno, pues que la ingesta de zumos de fruta dentro de un patrón dietético mediterráneo es completamente saludable, que evidentemente va unido a ese patrón mediterráneo el hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando hacemos ejercicio, nuestro músculo es el mayor consumidor de energía de nuestro cuerpo, y toda aquella energía que nosotros comemos y que se acaba transformando en glucosa, es el músculo el principal que lo va a gastar. Si esa glucosa no se gasta, se va a almacenar en forma de grasa en nuestro tejido adiposo y se va a almacenar en forma de grasa en nuestro hígado. Entonces, bueno, pues todo eso la verdad es que es tremendamente importante. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Roberto. Oye, pues hoy le hemos metido caña a estas noticias que efectivamente nos confunden. Sí, yo además quiero destacar hoy un post en LinkedIn a raíz de la noticia de los zumos que ha salido del doctor Ramón de Cangas, que ha puesto un post muy bueno, donde evidentemente ha manifestado como gran profesional de la nutrición que es, la indignación que sentía cuando salen noticias como esta. Y para mí también me ha servido de inspiración para hacer todo el argumentario del programa que hemos hecho hoy. Y entonces, bueno, pues quiero darle las gracias a él personalmente, y bueno, pues también animo a los oyentes a que vean su post en LinkedIn. Profesor Ramón de Cangas, un abrazo muy fuerte desde Nutrivisión 360. Oye, estamos que a lo mejor no sabemos si a lo mejor volveremos el lunes que viene, el jueves. De momento, ¿volvemos el lunes? El lunes, sí. El lunes nos vemos otra vez. Yo creo que la gente se ha acostumbrado ya al lunes, ¿verdad? A Nutrivisión 360. Sí, yo creo que sí, que se han acostumbrado, y bueno, pero también como nos siguen